Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en General Madariaga. Madariaga es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires, de característica predominantemente rural. Es uno de los partidos de la denominada región del Tuyú, que en guaraní significa tierras blandas. Se ubica al sudoeste de la provincia de Buenos Aires y limita con General Lavalle, Pinamar, Villa Gesell y Mar Chiquita. Hoy nuestro trabajo va a ser investigar para saber cómo fue ese proceso que dio origen a su fundación. La región del Tuyú es un nombre muy antiguo dentro del contexto de la provincia de Buenos Aires, que está delimitado por unos primeros pasos que se dieron en la época de Garay, cuando llegaron hasta la zona de Mar del Plata, que más o menos está registrado el paso de por toda esta zona junto a padres jesuitas y todo esto, que fueron conformando una mirada sobre todo un contorno acostado sobre el mar, que era bajo, de terrenos pantanosos, de montes y muy agreste, con una muy rica fauna y flora, lo que motivó una mirada admirada por ellos, sí, por lo pintoresco del paisaje y todo, y que quedó registrada en sus primeras memorias. Eso es la parte más antigua del Tuyú, a grandes rasgos. A principios de la década de 1820 comenzó a avanzar la línea de frontera hacia el sur del río Salado. Por iniciativa del gobernador bonaerense Martín Rodríguez, se creó el partido de Monsalvo para contener a los colonos nativos y promover la explotación de las tierras del interior de la provincia. El flamante partido abarcaba toda la comarca al sur del río Salado y se establecieron guarniciones militares para proteger la zona, entre ellas la guardia de Caquel Huincul, donde se acantonó un regimiento de milicianos. En el año 1816, cuando se cruza el río Salado, se inicia el poblamiento del sudeste de la provincia de Buenos Aires, o sea, la zona conformada por Madariaga, Pinamar, Mar del Plata, Dolores, que fue el primer centro operativo como poblado que pasó el Salado. Ello motivó todo un reparto de tierra, una serie de conflictos y una serie de avances, incluso no mucho por la indiada, porque no había una zona muy asentada de indios acá, sino que los indios primeramente venían únicamente en una determinada época del año por la caballada, porque era muy rica esta zona en caballada salvaje. Entonces venían a sacar en determinado momento unas yeguadas y todo eso para llevarlas a tierra adentro. Esto obviamente generó la presencia de los hombres primeros con sus asentamientos de estancias y todo, la necesidad de crear algún tipo de fuerzas, precisamente por la zona de conflicto que estaba con los indios, que fue la zona de Marihuíncul y Caquel, que es donde hubo un primer destacamento de blandengues
que en la zona que se llamó en grande Monsalvo se mantenía más o menos el orden y fue el principio del poblamiento de toda esta zona, real del asentamiento humano y operativo de toda esta zona. En el partido de Monsalvo había un cuartel que primeramente se llamó el cuartel de la Espuela Verde, pero posteriormente se terminó poniéndole a esa región el nombre primitivo y auténtico que había, que era de Tuyú. Entonces ahí empieza el Tuyú, de los cuales un punto importante o central de referencia eran los montes grandes del Tuyú. Entonces era Monsalvo, cuartel de la Espuela Verde, que después se vuelve Tuyú, y dentro de ese ámbito Tuyú, que prácticamente llegaba hasta la bahía de San Borondón, estaba un punto que eran los montes grandes del Tuyú. Eso es el primer elemento que marca todo el proceso poblacional de esta zona. En el partido del Tuyú, las primeras estancias se establecieron a comienzos del siglo XIX, en tierras entregadas por Juan Manuel de Rosas en compensación a acciones militares. Se dedicaban a la cría de ganado mayor, que brindaba a sus propietarios enormes cantidades de cuero, carne y lana. Rosas es uno de los hombres que ordena en el año 1826 la Comisión de Demarcación de Tierras de Semillosa. Es una comisión que es bastante importante, que demarca los terrenos. Él demarca los terrenos fundamentalmente de esta zona. Lo de Rosas es fundamentalmente de toda la frontera, pero el relato fundamental que se hace de la Comisión Semillosa es un documento donde en esa relación se habla de la demarcación de toda esta zona. En la perspectiva del tiempo, bien leyéndolo, conociendo la información hoy, nos damos cuenta que Rosas, que en ese momento era una persona joven, él representaba tenían intereses con su primo los Sanchorenas. Y ellos vienen fundamentalmente a ordenar las tierras, el reparto de tierras de alguna manera. Y fundamentalmente lo que él llega hasta la estancia Altara, de la cual es el encargado y administrador él, con su escolta, que se desprende de la Comisión Semillosa y viene a Altara para hacer la demarcación. Y toda esta zona la van demarcando ellos. De ahí pasa a la zona de Bacaloncoy y a la zona de los campos con Ezeiza, en el Mar Chiquita, ya en la zona del Mar Chiquita, cerca de más o menos así. Pero la comisión es la tarea de Rosas es esa. Estamos a finales de 1838 y el puerto de Buenos Aires permanece bloqueado por las naves francesas. Toda la Confederación sufre desabastecimiento y una profunda crisis económica. En este escenario conflictivo, la oposición se prepara para dar el golpe al poder rosista. El bloqueo francés frena la entrada de productos, provocando desabastecimiento fronteras adentro, pero también prohíbe la exportación, lo que frena el ingreso de divisas, el gran sostén de la economía de Buenos Aires. Y Rosas se ve obligado a tomar medidas extremas para apagar el incendio. Una de ellas, la más destacada, es la anulación de la ley de enfiteusis. La ley de enfiteusis surge tras la toma del empréstito Baring en 1826. Entonces Rivadavia,
para recaudar dinero, decide aplicar el sistema de enfiteusis, que consiste en alquilar las tierras del Estado a los particulares. Pero los precios los ponen los propios arrendatarios, por lo tanto son bajos. Encima, como el cobrador es el Estado, casi nunca pagan. Ante la crisis provocada por el bloqueo, Rosas le pone cartel de venta a todas estas tierras. Esta medida genera malestar en los estancieros de la provincia de Buenos Aires. Perjudicados económicamente, se rebelan a la política de Rosas y forman el movimiento Libres del Sur. Aunque los hacendados disponen de importantes reservas como para sobrellevar la crisis, aprovechan la oportunidad. El plan de los hacendados es sublevar los regimientos de campaña apoyándose en los peones del sur de la provincia de Buenos Aires. La rebelión de los Libres del Sur tiene su epicentro en localidades como Dolores, Chascomús y Monsalvo. La revolución de los Libres del Sur no reúne la fuerza planeada por sus líderes. El movimiento es poco numeroso. El campo de Buenos Aires es otra vez absolutamente rosista. Luego de la Revolución de los Libres del Sur, en el año 1839, el gobernador Juan Manuel de Rosas va a dividir el partido del Tuyú en 4: Monsalvo, Ajo, Mar Chiquita y Lobería. Lo divide en varios partidos, precisamente a instancia del coronel Narciso del Valle, que fue el jefe operativo de ellos, y uno de los que originó con una pelea personal, que originó el estallido de la revolución. Para un mejor control, para un mejor control de toda la zona, porque antes la zona Monsalvo era grandísimo y no podía haber un control. Al dividir el partido y al crear los elementos administrativos, como la dotación de destacamentos y alcaldías, le permitía un manejo más cercano de toda la información de los movimientos. Los habitantes estaban conformados por cazadores, pescadores, nutrieros y pequeños arrendatarios. Pero a finales del siglo XIX padecía el Tuyú la presión de la transformación. Hay 3 elementos que son fundamentales en la conformación de la ciudad de Madariaga. Primero, yo creo que hubo un conflicto en la tierra por el cambio de la estructura de las estancias, de la producción agropecuaria, que el alambrado y todo eso originó una serie de cosas que no permitían que una vida natural, de agregado, de horizontes, de andar con los horizontes abiertos, muy liberal y todas esas cosas, con los alambrados y con la producción, no tanto vacuna, sino porque el lanar era muy importante en ese momento, era la producción lanar. Fue donde se necesitan pastores y se necesitan otras cosas, y fueron limitando y bueno, arrinconando a mucha gente. Mucha gente en 1898, Laguna de Juancho era el corazón de los Montes Grandes y era una de las más grandes estancias que tenía el Tuyú. Y Carlos Guerrero, de un momento a otro, determina que un arrendamiento general de la estancia a una firma de saladeros, y todo ello motiva, que estaba dentro del marco de esa transacción, el desalojo de todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que crea una población flotante en toda esta zona de Madariaga.
Incluso hay unas notas así que se dice en la calle del Tala, que está un poco por allá, dice, hay una especie de pueblito. Entonces, había una población flotante que no tenía un asentamiento y tampoco tenía un lugar donde poner sus haciendas, Su ganado, por poco no tenía nada. Entonces estaban todos a la deriva. Una solución, o el que empieza a darle algún tipo de solución precaria, pero que es el que inicia la punta, es Sierra, que tenía su casa de comercio divisadero, alquilada a otro gran ganadero, Subiahora. ¿Qué es lo que hace Sierra? Él es arrendatario, pero a su vez subarrienda en pequeñas parcelas que entra a vivir gente, pequeños personas que tenían con su majada, con sus elementos más, y se va, dentro de este contexto, se va armando un grupo de gente que tenía una presencia real, y no había en todo el Tuyú ningún elemento poblacional para coaccionar toda esa gente. Bueno, y la situación es que tampoco los grandes ganaderos, que eran muy pocos, porque eran 20 personas o 27 personas, les interesaba mucho tener una población. Lo que a ellos les interesaba era tener el juzgado de paz. El juzgado de paz, porque era el elemento político, administrativo y policial en su campo. Entonces era una disputa. Entonces, ninguno, o sea, que cuando se intentaba hacer un pueblo, dice, yo lo voy a hacer, sí, pero lo voy a hacer en mi campo, para tener un elemento. Y así pasó. Pero el elemento que define la creación del pueblo, va definiendo la creación del pueblo, es otra cuestión, que también de la zona de la base colapsan los saladeros y queda todo el puerto de Ajó, entra en la decadencia, que tenía una estructura de artesanos, de gente de oficio, de negocios y de todo, que entra en una emigración que no se sabe hacia dónde puede ir. En esa instancia de ese fin de siglo, que la gente todavía no se sabe para qué lado va a andar, los ganaderos piden un ferrocarril, porque claro, ahora ya la gente ya no se puede ir con los ganados acá cerca, sino que ahora había que mandar al puerto, sino que había que mandarlos ya a Plaza, a Buenos Aires, a hacer tropa, o sea que ya era otro tipo de infraestructura. Entonces piden el ferrocarril, vamos a traer el ferrocarril, dicen, con eso, claro, pero el ferrocarril le piden a los ingleses obviamente definen la línea del ferrocarril, no contemplando, por supuesto no contemplando los intereses de ningún ganadero, ni de ninguno de ellos. ¿Y a dónde va? Iba a los Montes Grandes. ¿Y por qué va a los Montes Grandes? Por una sencilla razón, que los mismos ingenieros en su planteo técnico lo especifican. Es porque hay montes de leña, porque en ese momento ya el Imperio Británico preveía en un corto o largo plazo que iba a haber una guerra con Alemania, y que en esa guerra el movimiento ferroviario no podía, porque antes traían el carbón de Carles, porque hasta el carbón traían los ingleses para sus locomotoras,
porque era muy poca también, no era. O sea que hasta el carbón traían las compañías esas, que eran compañías muy grandes, traían hasta el carbón. Pero ellos preveían, incluso lo expresan los ingenieros, que eso necesitaban esa leña por cualquier contingencia que hubiera, que era la hipótesis de que podía haber una guerra con Alemania, que la hubo en el año 14. Entonces, dentro de ese contexto, dentro de ese panorama, en Madariaga, donde ya había una población y se iba agregando gente de la Valle y de otro lado, Subiarre coincide en que anda en alguna dificultad de tipo económico, y ahí es donde entra el martillero Arturo Echegaray, que de alguna manera, seguro que yo he más o menos averiguado, es el que lo convence de hacer un loteo. Y hace un loteo liberal, que es el remate de las tierras de Madariaga. Pero la población ya era subyacente, una población flotante, pero ya era subyacente al hecho de la fundación. Cuando se hace la fundación, se consuma un proceso, o acaba un proceso para iniciar otro proceso que es completamente distinto, que es la consolidación de un pequeño pueblo. La formación de Madariaga es una expresión mucho más rica de lo que uno puede leer muchas veces en un libro, y que excede la fundación de una ciudad. Claro. Y que no ha terminado, porque vos date cuenta de que mi idea, o todavía la perspectiva que yo no sé si la veré, pero que se da, es que uno va a llegar un momento que no va a saber dónde termina Pinamar y dónde comienza Madariaga. Dentro de 10 o 20 años no se va a saber, vos no sabés, Quilmes o Berazategui, dónde termina y dónde comienza, donde no es Quilmes, porque nadie, ya después todo uno. Yo soy de un pago que es Madariaga, alzo la copa, brindo salud. Antiguamente divisadero, mi viejo pago, sos el tuyo. Antiguamente divisadero, mi viejo pago, sos el tuyo. Si entra mi pago, está el sagrado corazón, hablo de Jesús, manos abiertas como esperando y bendiciendo al viejo tuyo. Manos abiertas como esperando y bendiciendo al viejo tuyo. Estancias grandes, campos inmensos, por si usted quiere ir a visitar, y una ciudad cada vez más linda que tengo el gusto de caminar, y una ciudad cada vez más linda que tengo el gusto de caminar.